El Estado o no puede o no quiere combatir al crimen organizado. Si no quiere es porque es juez y parte del mismo. En San Luis Potosí, esta presencia castrense ya va encaminada hacia la protesta social. En marzo de este año se celebró el 10º Festival Alterno y Cultural y el ejército estuvo sitiando por algunas horas, incluso durante el domingo, en el transcurso del día, el festival, el cual es elaborado por activistas ciudadanos sin interés alguno que oponerse a la Avenida San Javier. Entonces les digo, el abogado, les digo, en San Luis Potosí, bueno, esta militarización se ha acrecentado. Los principales espacios del gabinete estatal son ocupados por militares en retiro. ¿Qué es la paramilitarización? Nosotros lo simplificamos con que son las personas, son las organizaciones, son los entes que hacen el trabajo sucio de los militares o de las policías. Son cuerpos organizados en las mismas comunidades, a veces muchas de las personas son comunidades indígenas que viven un proceso, de propaganda contra las organizaciones sociales que defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas y que son altamente armados y financiados por el Estado, como lo es la organización paramilitar Uvisor en la región Triqui. Dice, en este primer encuentro nacional de jóvenes en la emergencia nacional, nos hemos reunido mujeres y hombres jóvenes de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Morelos, convocados por la crisis nacional que vivimos. El país está desmoronando, frustrando con ellos los sueños y expectativas de millones de personas que han visto cómo se les violan sus derechos a la educación, al trabajo digno, al arte, a la cultura, a la salud y ante todo el derecho a la vida. Nos oponemos a cualquier tipo de reforma que violente los derechos humanos, como la Ley de Seguridad Nacional, que está próxima a volverse a promover. El consumo de drogas debe ser considerado como un problema de salud pública. La prevención, educación e información son los ejes en los que descansa la legalización de drogas y sobre los que se debe abrir un debate acerca del consumo. El adjetivo de ninis estigmatiza, discrimina y criminaliza a las y los jóvenes que actualmente no tenemos posibilidades de empleo ni educación. ¿Cómo presentarle y explicarle a la opinión pública, sobre todo creo que es una cuestión muy sensible aquí en Monterrey en este momento, el problema de la militarización? Porque en este momento pues sabemos que el fin de semana pasado hubo una fila de más de 1000 personas para asistir a una exposición de los militares, ¿no? Así que realmente una gran parte de la opinión pública, al menos en Monterrey, ahorita está 100% a favor o con una esperanza puesta en lo que la militarización pudiese traer más adelante. La militarización como un instrumento sí para legitimar al gobierno de Felipe Calderón, pero también con un instrumento para legitimar la implementación de políticas estructurales que tienden a precarizar el trabajo, que tienden a imponer el miedo como política de contención social, ¿no? Ellos responden a una lógica diferente, una lógica castrense, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil no hay una posibilidad de ejercer un control sobre cómo se está ejerciendo la violencia por parte del Estado. En todo el suroriente de la ciudad no existía ni una biblioteca pública. La primera la construimos en Villas de Salvarcar después de la masacre, autónomamente. La respuesta del gobierno del Estado es 3 años de servicio militar a los jóvenes que no estudian ni trabajan para que no estén de huevones y si no cárcel. Esa es la propuesta del gobernador de Chihuahua y así van avanzando. Los que morían en su mayoría eran jóvenes y principalmente de los bajos estratos de la población. Es decir, moría el cholo, el dealer, el que se robaban las cosas. Sí garantiza ni el derecho elemental a la presunción de la inocencia de las víctimas. En los medios de comunicación, todo el que ejecutan o es puta o es narco o en algo andaba y jamás investigó nada. La gente tiene derecho a la verdad. Nosotros tenemos que salir allá y aunque la gente no tenga oídos, como decía el Cristo, para escuchar, pues que se vaya acostumbrando a escuchar lo que tenemos nosotros, porque es nuestra única herramienta, la protesta en la calle e ir poco a poco difundiendo esta versión. En febrero de este año sacamos lo que es la acción comunitaria global por la justicia y la dignidad, en memoria de Betty Cariño, y usamos una frase que se llama "es el tiempo de nosotros los pueblos". Este fue un llamado a nivel internacional a que se movilizaran en todos los diferentes países para que se pudiera exigir justicia para el caso de Betty Cariño. Este tipo de foros se hagan con más periodicidad para que podamos romper los cercos mediáticos, por esta pregunta que se lanzaba, pero también romper los cercos militares, hacer foros en los barrios, romper los miedos que hay en los barrios de no poder salir a las calles. Ocurren cosas en Monterrey, vamos viendo yo y mis hijas lo que va pasando y decimos, esto ya pasó en Juárez, esto ya pasó en Juárez, esto ya lo vivimos en Juárez. Me sorprende muchísimo desde que llegué la forma como se mide el ejército aquí en la ciudad.
la forma como se reconoce el ejército, toda esta imagen de que son los que vienen a salvarnos, ¿verdad? Y pues la gran preocupación en Juárez, el año pasado habíamos documentado 1000 casos de violaciones del ejército, de la Policía Federal. Habíamos advertido que todo el tema de desaparición forzada, todo el tema de extorsiones, pues era por parte del ejército y de las fuerzas federales. Hay que saber, digamos, entre las diferentes organizaciones, ponerse a escribir, ponerse a decir, a ver, esto que acaba de decir el gobierno es mentira, esto que acaba de salir en los medios de comunicación es mentira, a mí me tocó ver esto. Y no importa, mantener el anonimato, no hay necesidad de decir mi nombre está, yo denuncio, pero sí hay que estar haciendo público la denuncia y la movilización. Siempre hay que salir a protestar, porque el miedo solo se vence con movilización. Pero también la idea de que para que haya seguridad tenemos que involucrarnos en que haya seguridad, ¿no? Es decir, tenemos que involucrarnos en hacer política. Lo que se ha visto en Caracas, entre los abusos que más comúnmente se cometen por las Fuerzas Armadas están las detenciones y las revisiones ilegales, los allanamientos no autorizados tanto a hogares como a negocios, las desapariciones forzadas de personas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como ejecuciones sumarias, extrajudiciales y arbitrarias. Es que los militares suelen alterar la escena del crimen. Lo más típico es que si han sido asesinado alguna persona, simulen que hubo un enfrentamiento cuando en realidad no haya sido así, y que la persona fallecida llevaba armas y o drogas. La alteración de la escena dificulta la preservación de la evidencia y perjudica el trabajo de las agencias investigadoras de los delitos, que de por sí no parecen estar muy interesadas en resolver estos casos. Lo que se propone es dar un seguimiento no solo legal de los casos, sino también un seguimiento político, con miras a lograr justicia y a detener la impunidad que favorece a los militares. La intención de construir la verdad jurídica de estos crímenes de lesa humanidad tiene que construirse hacia el futuro, hacia adelante. Desde el momento en el que sucede, a ver qué sucede esto significa encontrar responsables que sean presentados ante la justicia. Yo vengo de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos y desaparecidas en Coahuila, Fundeb. Estos son algunos de nuestros 142 personas desaparecidas hasta el 27 de marzo de este año, que no vamos a parar hasta encontrarlos y encontrarlas con vida. Vamos a tomar la definición de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de la OEA y nos dice que es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su forma. Tiene que ser cometida por agentes del Estado o personas que estén actuando con su aquiescencia que no quieran reconocer la desaparición de esta persona. Edgardo Buscalia, que fue ex asesor de la ONU en el tema de combate a la delincuencia organizada, y nos habla que en México existen 3 niveles de violencia. El primero es entre los mismos grupos delincuenciales, el segundo es que cada uno captura una porción del Estado, incluidas las policías. Por eso se ve también a las corporaciones que están luchando entre sí, y lo vimos con la Policía Federal y el Ejército Mexicano, que uno decía que daba más resultados que el otro, y lo estamos viendo ahorita con la Marina y el Ejército Mexicano, que ya están diciendo que la Marina da mejores resultados. El tercer es perpetrado contra la población civil mediante actos de terrorismo encaminados a establecer su control. Ya una condena o varias condenas internacionales por la misma Corte Interamericana, donde solicita al Estado mexicano que se haga una reforma para que las violaciones cometidas por militares sean conocidas por juzgados civiles, ya que la justicia militar y todo lo que conlleva a los militares se mueve en un ambiente de completa impunidad. Y luego la exporta a toda América del Sur, y así llega, por ejemplo, Dan Mitrione a Uruguay a enseñar las técnicas de tortura. Aquí estamos hablando de la estética de la discriminación, es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de guerra sucia, sino de la consolidación de un modelo de sociedad. Es decir,
Ojo, la advertencia es, nos están cambiando la sociedad, vamos en tránsito a un estado autoritario de nuevo tipo. Si no lo paramos ahora, esta película ya la vi, vamos para allá. Entonces, de ahí la necesidad de multiplicar foros como este para generar conciencia, multiplicar las marchas, es decir no a la guerra, no más sangre, son las consignas del momento, porque si no vamos a caer en una etapa que va a ser difícil salir en el corto plazo. Es decir, esta violencia, esta guerra, este baño de sangre responde a la propia lógica del actual sistema económico de dominación. Si estamos hablando del capitalismo de nuestros días, es un capitalismo mafioso, no solo en México, en el mundo. El chiste de los cárteles de la economía criminal es la ganancia, pero para que el dinero negro de la economía criminal, ya sea el tráfico de droga, del tráfico de personas, del tráfico de órganos, etcétera, sirva, se tiene que lavar en la economía legal. Y la economía legal son los bancos, son instituciones financieras, casas de bolsa, casas de cambio, la industria de la construcción, es decir, toda una gama, digamos, en donde se lava el dinero negro y se convierte en ganancia efectiva para los cárteles criminales. No hay tal guerra al narcotráfico, a las drogas o al crimen organizado, sino que lo que está haciendo Calderón, tratando de volver a la época del viejo PRI o una forma parecida, mediante la cual el Estado, desde arriba, encarnado por él y sus compinches, puedan regular los mercados y la ruta de la criminalidad. Ustedes se han puesto a pensar que llevamos 28, ya para 29 años de políticas neoliberales, que México es uno de los países que menos ha crecido, es uno de los países que menos mano de obra, que menos empleo ha generado. ¿Cómo no ha colapsado México si no es por la inyección de dinero negro de la economía criminal a la economía legal, ¿no? Entonces,